Bueno, ya estábamos hablando, obviamente en un estudio donde hay muchas mujeres, nos agarran hablando. Está con nosotros Florencia Gómez Galici, exdirectora del Registro Nacional de Tierras. ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por venir. Y la diputada nacional Silvina Frana. ¿Qué tal, Silvina? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? No, gracias a vos. En la tarde de hoy se discutió en la ciudad de Santa Fe sobre la ley de tierras y sobre un decreto del presidente Mauricio Macri que le abre la puerta otra vez a la extranjerización. ¿Lo planteo así y está bien? Sí, así está bien planteado porque de alguna manera es como que soslaya lo que decía la ley de tierras, las limitaciones que establecía. Dice, bueno, estas limitaciones podrán desoírse, digamos, a través de transferencia de acciones, que la realidad supone que se puede extranjerizar directamente todo el país, ya ni siquiera con un tope del 15%. No regiría más este tope porque se podría, fraguar la titularidad de la tierra. En realidad lo que se permite es que, por ejemplo, si hay una, la Pampa Sociedad Anónima, estoy inventando un nombre, que tiene 100.000 hectáreas, pueda transferirle el 99% de sus acciones a cualquier extranjero que quisiera adquirir, a cualquier capital especulativo, a cualquier fondo buitre, fondo de inversión, podría ser el dueño de los recursos naturales argentinos. Porque esto incluye, esta falta de tope también incluye la posibilidad de tierras que tengan ríos, lagos. Sí, porque al hacer la adquisición a través de transferencia de acciones, casi te diría que la provincia ni se entera, tampoco que se modifica el dueño, porque la realidad es que en el registro de la propiedad inmueble, en catastro, sigue figurando la Pampa Sociedad Anónima, mientras que la transferencia, el negocio se hace en Buenos Aires. Yo recuerdo hace algunos años, 1 año, 2 años, se habló y mucho del tema del lago escondido, de la cantidad de tierras que estaban en manos de los extranjeros y de cómo supuestamente se facilitaba desde el gobierno nacional la adquisición de estas tierras. Sin embargo, había una ley vigente y había controles. Uno estima que todo esto debía pasar por una zaranda previa. ¿Qué pasa con este decreto? Ya, el decreto lo que hace principalmente es modificar la ley, ¿no? La ley lo que hace es habilitar, de nuevo lo que decía yo, extranjerizar la tierra, soslaya también las facultades provinciales, competencias íntimas de las provincias que tienen que ver con los recursos naturales. Las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, eso lo dice la Constitución en el artículo 124, y avanza de alguna manera sobre también las competencias de los municipios, porque el decreto habla de tipos de explotación. Y la verdad es que los tipos de explotación, los regímenes de uso de suelo, los disponen los municipios o en todo caso la provincia, en los casos que no haya delegado el ordenamiento territorial, digamos, pero avanza sobre competencias intrínsecas de las provincias. Lo cierto es que es bastante preocupante, ¿no? No quizás por nosotros, pero sí seguro por las generaciones venideras. ¿Y cuál es la excusa, digamos, de...? La excusa principal es que la ley de tierras frenaba la inversión. Yo puedo decir que la realidad es que en el registro de tierras que he renunciado en diciembre, no me aceptaban la renuncia, me terminó yendo en enero, porque la verdad que me quería ir porque sabía que querían modificar esto. En el registro durante 3 años hemos aceptado, se han otorgado el 94% de los certificados que se han planteado. Entonces, no frenaba la inversión. Claro, ¿no? O sea, cada vez que había un inversor extranjero que solicitaba la compra de tierras... El 94% de los casos se ha otorgado, sí. ¿Por qué? Siempre dentro de los parámetros que siempre fija dentro la ley. De los parámetros que fija la ley, ¿no? Sí, siempre. Además estaba todo informatizado, o sea, no había manera de... Y había controles, digamos, había controles de AFIP, había controles de la UF. Y los controles básicamente es que la ley lo que decía era que el extranjero que quiera comprar tierras tenía que pasar por el registro. Y nosotros sí podíamos ver, por ejemplo, un ejemplo, Cargill, que tiene tierras en Santa Fe, también tiene tierras en Buenos Aires. Habíamos armado un catastro nacional que me decía X persona, cuánta tierra tenía, independientemente de que sean distintas provincias, ¿no? Claro, o sea, había una información online que decía, esta persona se está adquiriendo más del porcentaje que puede por ley. Esta sí puede, sí. Ahora no tiene que pasar por el registro. No, ahora lo que dice es que, si quieres hacer una compraventa con escritura, probablemente tengas que pasar por el registro, pero dice que puedes comprar a través de transferencia de acciones sin necesidad de pasar por el registro, o sea, solo comunicándole. Y si no le comunicas, no hay sanción, con lo cual si hay una obligación y no tiene sanción, es como si no existiese la obligación, ¿no? Silvina, uno cuando escucha todo esto, y más siendo por decreto, una pregunta
¿no hubiese sido necesario que esto, si había intención de modificarlo, tuviese que pasar por el Congreso? Por supuesto, el decreto que dictó Mauricio Macri es inconstitucional. La Constitución indica que cualquier reglamentación no puede exceder los términos de la ley, y en este caso excede los términos de la ley. Y digo, el presidente de la Nación, legítimamente elegido, si pretendía modificar una ley, debería haber mandado al Congreso una modificación y habilitar el debate entre los distintos integrantes de los distintos partidos y representantes de las provincias. Yo quiero decir que aquella ley que se sancionó en el 2011 fue una ley que votaron la mayoría de los bloques, fue una ley redactada por el Ejecutivo, pero digamos alimentada por el resto de los bloques, y todos los partidos políticos coincidieron en la necesidad de ponerle límites a la extranjerización de tierras. Nuestro país tiene riquezas naturales que digamos aspiran muchos países. Sabemos que tenemos una de las reservas de agua más grandes del mundo. Entonces fíjate vos, con la ley, si había una superficie que pretendía un extranjero que incluyera una reserva de agua, no se le vendía. Claro. Y creo que era una forma de resguardar nuestra riqueza, nuestra soberanía y pensar en nuestro futuro, en nuestros hijos. Porque claramente los recursos naturales estratégicos como estos, digamos, hay que administrarlos con responsabilidad. Y creo que hay que destacar esto, no estaba prohibida la venta de tierras, no estaba permitida, regulada, estaba regulada. Y digamos, y sabíamos que esta ley tenía una historia de situaciones no deseadas, pero la ley dejó, digamos, los derechos adquiridos hasta ese momento quedaron y en todo caso los tenía que resolver las provincias. ¿Cómo son las leyes? Obviamente, porque las leyes legislan de aquí para adelante, no pueden legislar sobre las ventas que ya se habían hecho con anterioridad. Exactamente. Lo que uno se pregunta es si este decreto queda firme o el Congreso puede de alguna manera refrendarlo, puede obviamente tirarlo atrás. Ni siquiera tiene una consideración que pase por el Congreso. Nosotros estamos pidiendo la nulidad del decreto y ya de por sí muchas provincias, porque muchas provincias presentaron un amparo. ¿Y por qué destaco esto? Porque el decreto va contra el interés federal. Los dueños de los recursos naturales son las provincias. Entonces esta definición nacional de que una transferencia de acciones puede concretar una operación va por encima se contrapone a los intereses federales. Por eso este decreto tiene muchos aspectos muy graves, pero básicamente es inconstitucional. Y no le permitió en democracia y en esta defensa de las instituciones que se pretende debatir en el Congreso. La verdad que es muy grave la situación. Hoy hay otras urgencias. La televisión o los medios masivos informan otras cosas que está bien informar, pero me parece que también hay que hacer hincapié en estas porque estamos comprometiendo el futuro y creo que es responsabilidad de todos, por lo menos, exigir que se anule ese decreto. Ese decreto ya es nulo. Yo les agradezco a ambas que se hayan acercado, sabemos que vienen recién de la charla y obviamente es un tema para seguirlo porque recién mencionaba Florencia que estábamos hablando aquí en Cargill, hay una gran importante cantidad de tierras que está en manos de un grupo económico y qué feo sería que el norte de Santa Fe u otros sectores de nuestra propia provincia pasen por lo mismo, por estas transferencias que muchas veces no se... Quizás los intendentes o presidentes comunales ni se van a enterar. Y además, digamos, uno en este marco, yo le escuché muchas veces a Florencia decir algo que comparto. Si hay una inversión que genera empleo, que es un capital productivo, creo que están las generales de la ley. El tema es que la mayoría de estas cuestiones forman parte de burbujas financieras, de especulaciones. Hoy el mercado inmobiliario es un mercado de especulación. Entonces, solamente el Estado puede regularlo. Y en esto hay que ser muy claro, nadie está contra las reglas del mercado, nadie está contra la actividad económica, que ojalá cada día sea más y ojalá vengan muchísimas inversiones. Pero precisamente este objetivo, que vengan inversiones, no se cumplió. Hoy estamos en un 4% menos de inversión del país que en el mismo periodo del año pasado. Así que por lo menos hay que repensar. Gracias de nuevo por esta visita y por esto de desasnar porque uno cuando lee el decreto hay algunos artículos que son muy complejos de entender, pero escuchándola se hace un poco más simple. Bueno, gracias a vos. Pausa, ya regresamos.